Bueno, por fin tenemos... ya se me oye. Sí, no sé Bueno, si tú sí, me has estado escuchando. Hubo alguna interferencia o algo así por ahí. Sí. Bueno, yo te he oído perfectamente. He oído esa magnífica recordación de Freud que has dado para los oyentes y sobre la que tendremos que partir. Ya ellos recuerdan que veníamos a esto un poco a partir de las conversaciones de los últimos días acerca de los chinos, este asombro de que precisamente fueran tantos y que, sin embargo, con indiferencia al número, se pudieran plantear allí, al parecer, unos conflictos representados por la rebelión estudiantil y popular, enteramente semejantes a los de las otras partes, a las del mundo primero. Y nos prometíamos que el psicoanálisis tiene mucho que ver con la política y por tanto veníamos a este intento de volver a recordar qué es eso del alma de cada una de las almas y que puede tener que ver con esas entidades colectivas a las que se alude diversamente, unas veces como poblaciones, otras veces como la mayoría democrática, otras veces como masas, otras veces como pueblo, simplemente como gente, que es tal vez la denominación más modesta. En efecto, de lo que se trata es esto, a lo que estamos invitando a nuestros oyentes, es a que reconsideren esta separación entre las dos esferas de la moral, del cuidado del alma propia, de la vida privada, y la otra esfera de la política, de lo público, de lo de todos, de lo común. Evidentemente, el señor, Estado y Capital, tiene sumo interés en esta separación, en que la vida privada ande por su lado, la vida pública ande por el suyo. Es decir, todo el mundo se queda muy tranquilo si por un lado puede participar en alguna votación, lo más en alguna manifestación, especialmente si es reivindicativa como los sindicatos mandan, y después puede ir a su casa para ver su pantallita de televisión respectiva, para tratar con sus niños y con su mujer, para charlar un poquito en la barra del bar con los amigotes. Y que lo uno y lo otro no tengan mucho que ver, que incluso se pueda decir cosas bastante contrarias en un sitio que en el otro. Es decir, que esa separación parece sumamente conveniente para el orden. Como aquí parece que solemos no estar demasiado contentos con este orden que se nos vende y que corresponde un poco al principio de realidad que a partir de la obra de Freud estaba antes recordando Javier. Por eso tenemos sumo interés en que esta separación entre moral y política, entre cuidado del alma y cuidado de la patria, entre vida privada y vida pública, se rompa o al menos se denuncie lo más posible. La gente muchas veces está sumamente confundida en cuanto a la consideración de cuáles son las relaciones entre un individuo personal, entre eso que a la manera arcaica llamamos un alma, o a la manera más moderna desde Freud podemos llamar un yo, y esas entidades colectivas a las que antes he aludido como población, como masa, que aquí añadimos siempre masa de individuos, como pueblo, como gente. Están convencidos porque este es uno de los dogmas esenciales para el progreso del Estado hacia su forma más perfecta, que como se sabe es la democrática. Están convencidos de que las almas se suman una con otra, constituyen conjuntos y así vienen a dar poblaciones y todo lo demás que se quiera, que pueden por tanto someterse a cómputo y a estadística. Este es un principio fundamental sin el cual ni el capital en sus formas más avanzadas podría sostenerse, ni tampoco el Estado en sus formas más avanzadas, es decir, democráticas. Bien, entiéndase que aquí decimos democráticas siempre hablando de la democracia de verdad, o sea, de esta nuestra, de esta del primer mundo, a la que todos los demás mundos aspiran más o menos trabajosa y sangrientamente por el camino de la historia para llegar a esta forma más perfecta del Estado que es el democrático.
No podría ni el capital ni el Estado, y especialmente en sus formas progresadas, subsistir sin esa creencia, que por consiguiente se mete también en las almas, en las ideas de cada uno. Bueno, nos sumamos, nos dejamos sumar, constituimos conjuntos, y gracias a eso podemos votar, y la suma de las voluntades particulares de cada uno viene a traducirse en una especie de voluntad de la mayoría. Una voluntad de la mayoría que en esta forma de Estado se toma como, por una especie de paso al límite, se toma como si fuera la voluntad de todos. Esta es la idea fundamental. De esta idea, como siempre suele suceder, cada uno de los ciudadanos está en un plano convencido. No lo cabe la menor duda de que es así. En el plano precisamente en que se ha asimilado, ha adoptado bien ese principio de realidad, ha entrado él mismo a formar parte de la realidad. En ese plano no puede menos de estar convencido de que eso es verdad, de que las cosas marchan así, de que las cosas son así. Por debajo, como siempre suele suceder en la gente relativamente honrada o no bien hecha del todo, pues algo le queda rezongando que le sugiere que tal vez las cosas no son tan claras, que tal vez eso de la posibilidad de sumar almas y de declarar que las poblaciones de los estados tienen tanto número de almas, o que los compradores de tal producto o hasta los oyentes de esta radio se pueden contar en tantos y cuales miles, pues es una suposición que no cala hasta el fondo, que no aparece bien fundada, por lo menos en esa especie de sitio donde están juntas la inteligencia y el corazón, esas cosas a las que solemos aquí atribuir al común, al pueblo. Es por tanto muy interesante analizar lo que es un alma y cuáles son las relaciones con esas diferentes formas de colectividades. De todas formas, como cada uno tiene su alma en su armario, como se decía en otros tiempos, y al mismo tiempo cada uno está sometido a ser súbdito y cliente del capital y del Estado, ya desde aquí habrá una cantidad de experiencias de nuestros oyentes que de una manera más o menos clara vengan a incidir sobre lo que proponemos. Así que antes de seguir, Javier, voy a ver si tenemos ya alguna voz. No, todavía no tenemos, pero lo que ocurre, voy a repetir los teléfonos porque hoy, como nos han cambiado el más habitual, pues recuerdo que son para hoy el 711 11 99 y el 711 10 99. Sí, seguimos por tanto tratando de corregir esta idea que, así como por un lado es una idea impuesta desde arriba, es la idea que al Estado y al capital le conviene, por otro lado forma parte de las creencias de cada uno, pero de cada uno en esa medida en que cada uno es cada uno, es decir, en que tiene su alma en su armario, lo cual, visto desde el otro lado, quiere decir que ha quedado bien asimilado a la realidad, en cuanto él ha asimilado, se ha tragado bien ese principio de realidad. En este plano, que es el plano trivial, el plano en el que cada uno suelta sus ideas personales, que cuando bien se mira no son más que las ideas impuestas desde arriba, en este plano se pueden llegar a oír cosas como esta bien conocida, de alguien que reflexiona, más o menos airadamente, sobre las reacciones o los movimientos tal vez brutales, tal vez, como se dice, irracionales, de una multitud, y dice, hay que ver cada uno qué buenas personas somos, y después, en cuanto estamos juntos, de qué barbaridades, de qué brutalidades somos capaces. Esto a propósito, por ejemplo, pues de alguna cosa como los desastres de los campos de fútbol a los que recientemente hemos vuelto a asistir, o en alguna forma, tal vez, incluso en el caso más extremo de linchamiento a que una multitud se lanza. Y entonces proclama que cada uno somos buenos, somos buenas personas, como suele decirse, pero que en cambio cuando nos juntamos podemos convertirnos en una especie de monstruo, de hidra de 100 cabezas, que ya es perfectamente irracional, que ya puede llegar a las mayores barbaridades y brutalidades. Esto es lo que importa corregir. Supongo que esto la gente lo dice también
en cuanto cada uno es una buena persona, en el sentido de que es una persona bien ajustada a los principios de realidad, pero que si reflexionara un poco más abajo, un poco más a fondo, ya no podría hacer esas proclamaciones tan tranquilamente. Está claro que todos esos movimientos de masas a los que se alude están promovidos por voluntades y por tanto por ideaciones que podemos seguir llamando individuales, recordando una vez más, la masa es un conjunto de individuos. Lo mismo que en una situación de atasco automovilístico, por ejemplo, si se puede producir un barullo de claxones, de gritos y de insultos, eso se produce evidentemente gracias a que cada individuo, en este caso cada auto, porque ya sabemos que el individuo verdadero en estas situaciones es el auto y el ocupante o conductor es simplemente un implemento de la maquinaria, cada uno de ellos lanza su grito desde el fondo de sus entrañas más o menos mecánicas, y es ese conjunto de gritos que salen de lo más hondo del alma de cada uno lo que constituye la algarabía que podemos llamar masiva. En los demás casos es igual. Nunca puede producirse nada de eso que a veces aterra al individuo bien pensante, esas reacciones brutales y tremendas de multitudes, si esas multitudes no están bien configuradas en el sentido de lo que llamamos masa, es decir, como un verdadero conjunto de individuos. En realidad, cuando el individuo bien pensante se aterra ante estos movimientos de las masas y se escandaliza y se indigna contra ellos, no se da cuenta de que simplemente se le está poniendo delante, agrandada por suma, la imagen de su propia alma, que todo aquello que la masa produce no es efectivamente más que una suma simple de lo que está en las voluntades individuales, es decir, en las almas, en cada una de las almas, bien adaptadas al principio de realidad. Está claro que cuando prescindimos de los individuos, al mismo tiempo hemos prescindido de la masa, y que si llegamos a pensar en la gente, en el pueblo, como negándole precisamente esa condición de ser computable, de estar constituida como conjunto de individuos, entonces podemos ya de antemano estar seguros de que el pueblo, la gente, en ese sentido, ya no va a dar lugar a ninguna de esas reacciones que al individuo bien pensante le escandalizan. Así que en esto, como en tantas otras cosas, tenemos un poco el revés de la verdad en las ideas establecidas. No sé, Javier, si tendremos ya algún oyente. Pues tenemos, parece que están preparando dos llamadas. Ya tenemos, sí. Hola. Paso, ¿no? ¿Sí? Hola, buenos días. Sí, adelante. Bueno, pues mire, yo cuando recibí las noticias estas de China, en las que se hablaba de la rebelión de los estudiantes, ¿no? A mí lo que más me sorprendió es que los estudiantes tuvieron todavía capacidad para rebelarse. Y en eso creo que nos aventaja a nosotros, que vivimos en una democracia establecida, en la que, como decía Agustín, pues tenemos esa libertad, que es supuestamente libertad, ¿no? Esa capacidad de voto y todas esas cosas. Sin embargo, lo más triste de todo el asunto de los chinos es que aspiraron a una democracia como la nuestra. A una democracia donde nuestra conciencia se diluye en un voto, donde somos unos individuos, átomos, con escasas posibilidades de rebelión. Creo que vivimos en una macrodemocracia en la que nosotros no somos más que pequeñas cosas que sirven a la maquinaria del Estado y que, sin embargo, a nivel personal, a nivel conciencia, no podemos participar. Creo que la democracia esta debería reducirse a un tamaño humano, a un tamaño cotidiano, a un tamaño casi de edificio, ¿no? Aunque este término podría ser un poco intentarlo probarlo en una ciudad, ¿no? Pero me refiero que la democracia me parece hoy por hoy aquí en España, por ejemplo, mucho más real en los pueblos, donde la gente se conoce, donde la gente vota a la gente que conoce, a la persona que va por la calle, en la que le puede decir, oye, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro.
Pero nosotros lo que votamos es a una cara que aparece en una imagen de televisión, a una ideología extraña que la gente no entiende y que bueno, nos vemos empujados a votar a tal señor pues porque parece que es una obligación. Al final acaba siendo que la libertad también implica una obligación, la obligación de votar a unos señores que incluso no pueden interesarte para nada. Eso es más o menos, en un principio, lo que también quería plantear, pero también quería ver que se ha hablado de Freud, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Freud está un poco pasado de moda, que Freud tenía una visión del hombre que era bastante negativa, una visión que yo creo que toda esa psicoanálisis que él hizo del hombre era una psicoanálisis más bien del hombre animal. Pero el hombre no es simplemente un animal, sino también tiene una faceta que es distinta, una faceta que podríamos llamar intrínsecamente humana, y que es la que nos viene a decir que el hombre como animal conoce, que puede ser la diferencia, conoce él con un privilegio que su vida se va a acabar, cosa que los animales no conocen. Los animales confían en la madre naturaleza, que finalmente los engaña, les dice que pueden sobrevivir y realmente no pueden sobrevivir, pero el hombre sabe que no puede sobrevivir. Entonces se ve empujado a buscar un medio de salir, de poder vivir, de poder sobrevivir. Como biológicamente parece ser que no va a poder sobrevivir, al menos intenta transvivir, ir más allá, intentar buscar algo en la que él pueda encontrar que va a permanecer. Y eso quizás solo puede hacerse mediante una unión con la humanidad, pero una humanidad con un sentido genérico, como algo que se pierde, algo que utilizan los hombres de las chisteras. Si me refiero a una humanidad, pues eso, cotidiana, al hombre que está enfrente, al que podemos palpar. Eso es todo. Muy bien, vale, muchas gracias. Tenemos otra llamada, Agustín, no sé si prefieres. Sí, son muy interesantes estas sugerencias de nuestro oyente, las trataré de recordar las dos, tanto la referente a la reducción del volumen de la democracia como la referente a la crítica de Freud, pero vamos a ir antes al siguiente, sí. Muy bien, pues adelante, hola. Hola. Sí. Yo solo llamaba para hacerle 3 preguntas, y son si cree que el individuo se ha de someter a la masa. En el caso de que no se haya de someter, si cree que el individuo ha de demostrar sus ideales o guardárselos e intentar evitar pues que la masa descubra que no está integrado en ella. Y en caso de que el individuo pues de sus ideales, si cree que este individuo ha de luchar para imponerlos encima de la masa o ha de dejarlos a banda y someterse a la mayoría. ¿Solo era para esto? Bien, gracias. Sí, bueno, tenemos lo bastante para demostrarnos que, aunque durante un cuarto de hora y este cuarto de hora venía lloviendo sobre mojado, he estado dándole muchas vueltas a muchas cosas que van en contra de las ideas recibidas. Estas ideas pues reviven una y otra vez. Es una labor peor que la de Hércules, aquella que le iba cortando las cabezas a la hidra, y las hidras y las cabezas iban siempre renaciendo una tras otra. Y yo creo que el recuerdo de Hércules contra la hidra, que en este caso sería el razonamiento, la crítica contra las ideas dominantes y al mismo tiempo personales, no es una comparación inapropiada. De todas maneras, nuestros oyentes por lo menos han tenido esta gracia de proporcionarnos una ocasión para intentar decir siempre un poco más claro, es decir, con lenguaje un poco más popular, más inevitable de oír, eso que va en contra de las ideas dominantes. Así que, si no tenemos mucha prisa por recibir a otros, voy a detenerme un poco con estas sugerencias. Sí, puedes ocuparte tranquilamente de ello. Muy bien. Respecto a nuestro oyente penúltimo, él hacía algunas reflexiones, en primer lugar, respecto a cómo podría ser que la democracia, que se le aparecía en la forma en que la padecemos o en que la tenemos verdaderamente indeseable, pudiera tal vez perder esta condición indeseable si el volumen, habría que añadir, de la población y el tamaño, por tanto,
del terreno venía a reducirse, y si veníamos a pensar en una democracia en un pueblo pequeño, supongo que en una ciudad pequeña también, donde la gente se conoce entre sí. Él, desde luego, había recordado, y sobre esto no voy a insistir, lo que en las sesiones anteriores a propósito de los chinos habíamos dicho. Es decir, cómo podemos pensar en que hay un aliento popular en la negación cuando gente, no precisamente personas, sino gente, se levanta contra aquello que tiene encima y es indiferente cuál sea el color y la forma del poder que tiene encima. Podemos reconocer algo de eso en lo negativo, y al mismo tiempo tenemos que recibir con una cierta tristeza enseguida que esa negación viva y popular se convierte en una aspiración positiva, en un ideal que en el caso de los chinos evidentemente venía a ser esta democracia propiamente dicha, esta que aquí tenemos en el mundo primero. Bueno, todo esto es exacto, pero en cuanto al problema de las posibilidades de que las instituciones democráticas, votación y demás, tomaran otro cariz cuando el tamaño de la tierra y el volumen de la población se redujera, en eso habría mucho que pensar y que dudar. A nuestro oyente le parecía muy preferible que, en vez de tener que votar a caras que la televisión o que la prensa impone y que en definitiva no nos importan para nada, caras que son unos fantasmas para engaño de la población, se pudiera votar a gentes que uno conoce porque se los encuentra por la calle, en la taberna de un pequeño pueblo, de una pequeña ciudad. Esto desde luego no es tan claro, y precisamente incide en el tema que hubiéramos deseado aquí que fuera el central, de la separación entre vida privada y vida pública. El conocer al prójimo, lo mismo si es en las máscaras que la televisión impone, que si es como vecinos y familiares y amigotes de taberna, es siempre la misma desgracia. El conocer es una desgracia porque, evidentemente, si la palabra libertad tuviera algún sentido, lo tendría justamente en cuanto que a uno se le libra de conocerlo. Se le libra de conocerlo, que quiere decir, se le libra un poco de la obligación de ser el que es la verdadera forma de esclavitud. De manera que ya observamos que en las relaciones más íntimas y privadas, las relaciones entre vecinos de un pueblo, la relación es todavía peor. Entre miembros de una misma familia son más o menos igual de venenosas y tienen los mismos caracteres que las relaciones públicas, que a veces se refieren a personajones de divos en revistas de señoras o de ejecutivos de Dios que aspiran a que se les vote en unas u otras elecciones. No es distinto. Esta condena de la vida privada, que es el conocerse en familia, es la misma condena de la vida pública que nos hace creer que cuando se está votando, por ejemplo, se está realmente votando personalmente a un señor. El engaño es el mismo, así que hay que desconfiar mucho de que la reducción del volumen de la población pudiera cambiar el cariz de una democracia. Más bien habría que decir, sí, nosotros, acá abajo, pueblo, no entendemos por qué las naciones tienen que ser tan grandes, por qué tienen que ser tan grandes ni como España, ni como Estados Unidos, ni como la futura Europa, ni como el País Vasco, ni como Cataluña, ni como ningún sitio por el estilo. No entendemos por qué tienen que ser tan grandes. Sospechamos que efectivamente el hecho de que tengan que ser tan grandes se implica que los procedimientos de cómputo de las poblaciones y de la reducción, por tanto, de la población a mero conjunto de número de almas se va a perfeccionar, se va a hacer más dominante, más esclavizador. Pero entonces, si rechazamos esto, si negamos esas entidades cuyo sentido no entendemos,
Entonces nos preguntamos, bueno, en una pequeña ciudad, en un pueblo donde efectivamente la gente se ve y se habla y sin gran dificultad se puede en cada momento reunir en la plaza pública para cualquier asamblea más o menos improvisada, ¿para qué diablos hacen falta los procedimientos democráticos? ¿Para qué hace falta votar? ¿Para qué hace falta nombrar representantes? Esta es la cuestión, esto es lo que creo que puedo decir con una voz relativamente popular. De manera que no en vano decimos que la democracia es simplemente la forma más progresada del dominio, del Estado, y que la democracia misma no viviría si efectivamente la necesidad de esas agrupaciones imperiales, nacionales, cayera por su base. Entonces la gente a lo mejor podría hablar, no votar y contar las manos alzadas en una asamblea, sino simplemente hablar públicamente, hablar como público, y eso a lo mejor efectivamente sería otra cosa. No quiero pararme mucho en lo que nuestro oyente decía como segundo, es decir, a partir de la crítica de Freud, que era un poco pintoresca. Decía que Freud había analizado al hombre o a lo que sea como si fuera un animal, y que el hombre es otra cosa, precisamente por la conciencia de su muerte, que implica, glosando un poco lo que el oyente decía, su conciencia de futuro. Bueno, este es el otro error, la otra forma de la equivocación dominante por todas partes, que querríamos, aunque fuera en vano, tratar de romper una vez más. Sí, el psicoanálisis no está en modo alguno destinado a analizar el hombre como un animal. Precisamente cuando el análisis de Freud llegaba a lo que estaba por debajo del alma individual, a lo que él llamaba, tal vez osadamente, inconsciente, que sería lo animal, ahí se paraba, ahí el psicoanálisis terminaba su labor. El psicoanálisis es una operación negativa que quiere decir lo que dice la palabra, es decir, análisis, disolución del alma. Da por supuesto que el hombre, lejos de ser un animal, está ya constituido por eso, por esa necesidad de adaptarse al principio de realidad, de asimilarse las ideas que se le imponen para que a su vez él quede bien asimilado al conjunto de la población. Y luego otra cosa que no es eso, que está por debajo, u otras cosas que no son eso, de las cuales una puede ser ese sitio donde está el lenguaje popular, lo que en cada uno no es cada uno, sino pueblo, y más abajo todavía sí, eso de lo que no sabemos nada, aquello que podría ser animal. Es muy importante hacer constar que el psicoanálisis, que era esta operación negativa, que venía a poner de relieve esa contradicción, ese conflicto entre la necesidad de cada uno, que es la misma necesidad del dominio del Señor de todos, y aquello otro que no está conforme con el dominio, que quiere seguir vivo por debajo. Es curioso que ese psicoanálisis, al adaptarse a las formas psiquiátricas, haya venido a convertirse en la práctica muchas veces casi exactamente en lo contrario. Es decir, un procedimiento para que el desajustado, el que al salir de la niñez no ha adoptado debidamente el principio de realidad, pueda recobrarse, pueda tener un segundo examen, un examen de recuperación, como dicen en las escuelas, y aunque sea un poco tarde, venirse a adaptar, más o menos deteriorado, pero aceptablemente, a ese principio de realidad, y a ser un individuo pues que es capaz, como cualquiera, de tener su familia, de comprar su auto, de mirar su televisión, de ir a la oficina, de hablar con los amigos. Es decir, exactamente todo lo contrario. Es muy importante, por tanto, reivindicar la condición negativa del psicoanálisis. Y esto me da paso a lo que nuestro último oyente presentaba como pregunta, que era, si no me acuerdo mal, si pensamos acá
que el individuo con sus ideales se ha de someter a la masa, lo cual implica que efectivamente no hemos dicho con la bastante claridad, es decir, de una manera lo bastante popular, lo que deseábamos respecto a eso de la relación entre individuo y masas, porque hemos dicho que el individuo, en cuanto individuo, personalmente, no es más que un elemento del conjunto, porque, dicho del lado del revés, las masas están formadas precisamente de individuos, de manera que los ideales de cada individuo no son más, cuando bien se les mira, que los ideales de la masa. No hay, por parte del individuo, otra posibilidad de tener ideas que defender, de tener creencias a las que agarrarse, más que la de adoptar personalmente las ideas que podemos llamar masivas. A nadie tiene que extrañarle las experiencias extremas de los nazis y demás, la identidad como allí se presenta entre el entusiasmo y la fe de cada uno individualmente con el ideal que esa forma de dominio establece para todos, es decir, para todos los bien adaptados, para la mayoría, en ese caso no propiamente democrática, de los bien adaptados. No hay, por tanto, posibilidad de salvar al individuo si se quiere atacar a la masa. Este es un engaño que venimos arrastrando mucho tiempo. Cuando se habla en contra de la masa y la formación de masas del Estado y capital, en nombre de la libertad individual y cosas por el estilo, se está cayendo en el engaño. No hay tal cosa como una libertad individual. La libertad individual no consiste más que en adoptar más o menos a la fuerza ese principio de realidad y convertirse para ser una persona propia, disponible para sí misma, en un elemento del Estado, disponible para el Estado, para el capital y por tanto en un elemento de la masa. No hay nada de libertad, nada de diferencia entre individuo y masa. Son la misma cosa. El Estado y yo somos el mismo. Después queda lo que no somos ni yo ni la masa. Pero precisamente lo que no somos ni yo ni la masa. Es decir, eso que puede haber, que nunca lo sabremos bien, a lo que aludimos como pueblo que no cuenta, que no vota. Eso es otra cosa. Bueno, sobre estas cosas tendríamos que seguir hablando. No sé si habrá más oyentes. Sí, tenemos una llamada más. Vamos a ver. Y vamos a darle paso. Hola. 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 Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería aportar lo siguiente. Mira, yo creo que el ser humano no puede vivir o le molesta la disociación entre la actitud que tiene frente a una determinada situación y la conducta que realiza. Es decir, el que yo no esté de acuerdo con lo que hace una determinada masa o grupo al cual pertenezco, me produce malestar. Es decir, procuro que no me vean como un bicho raro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Es más cómodo para mí modificar mi actitud. Es más fácil, o sea, y empiezo a justificar ante mí mismo aquella conducta que antes me molestaba. Es decir, acato ese principio de realidad, pero me lo empiezo a justificar conmigo mismo. No sé, es una pequeña aportación y quería que Agustín, no sé, que me aclarara un poco este aspecto, o si está de acuerdo o no. Muy bien, muchas gracias. De nada, adiós. Es efectivamente una aportación. Nuestra oyente nos presenta el problema como referente precisamente a lo que pasa con un alma, a lo que pasa conmigo, a lo que pasa con ella en la vida privada, y nos la presenta como desacuerdo. Si he entendido bien, nos la presenta como desacuerdo entre la necesidad que nuestro oyente ve manifestarse como vergüenza de no hacerlo, la necesidad de ser como los demás, de ser uno como está mandado que se sea, de cumplir con las normas, en definitiva, de estar asimilado a la realidad en su conjunto, porque efectivamente esto se presenta así. Hay una especie de
vergüenza y hasta muchas veces terror a no quedar incluido en lo que es la norma general constitutiva de las poblaciones. Y entonces se da un conflicto entre eso, que nuestro oyente ha dicho muy claro, y otra cosa que lógicamente no ha podido decir tan claro, pero que evidentemente no es, como suele creerse muchas veces todavía, la intimidad inasaltable de uno mismo, sino que es simplemente eso en lo que uno no es del todo uno, en lo que uno no está del todo constituido como un ente real, como un ente bien hecho, bien adaptado al principio de realidad. Efectivamente hay esta lucha y yo creo que cualquiera de nuestros oyentes y nuestras oyentes la puede percibir, esta lucha, este conflicto, en cualquier situación de las relaciones sociales, en el trabajo, en el amor, en la familia, en cualquier sitio. Hay, por tanto, una necesidad de ser como son los otros, es decir, como se supone que son, como se cree que son. Una necesidad de adaptarse, porque si no, aparece como si fuera el vacío o el caos, la perdición de uno mismo. Si no logro hacer como hacen los demás, si me dejo ser demasiado extravagante, si me olvido demasiado de mi imagen, de la imagen que supongo que los otros deben tener de mí, entonces estoy de alguna manera perdido. Y frente a esta necesidad hay otra cosa que no podríamos llamar necesidad, que es aquello en que uno no es precisamente uno, o no es solo uno. Aquello en que todavía algo de vida está latiendo. En primer lugar, en cuanto cada uno, aparte de ser personalmente el que es, sigue siendo algo popular. Y por debajo todavía, y a través de ello, tal vez aquello en que uno podría estar vivo, ser como un animal, como un hierbajo, como decía Pascal en su famosa frase, solo que un hierbajo pensante, pero no por ello menos un hierbajo que crece y vive. Bueno, así me permito glosar el conflicto que muy oportunamente ha suscitado nuestra oyente, y no sé si tendremos alguna aportación más. Hay un par de oyentes más que han llamado. Yo creo que pasamos, si te parece, las dos llamadas una tras otra. O... Pues sí, parece que se va haciendo un poco tarde, así que más vale hacerlo así, sí. Bueno, pues vamos con la primera de ellas. Hola. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Llamo desde Bilbao? Sí. Sí, yo lo que quería comentar es una cosa que ha dicho Agustín antes, referido a la masa, que está compuesta por individuos, y que entonces, mirada la masa en su conjunto, no sé, tendría todos los mismos defectos que el individuo, ¿no? No sé, a mí me parece que las masas, aunque están compuestas por individuos, llega un momento determinado en que por una serie de acontecimientos o por lo que sea, ¿no?, lo que haya dado origen a la constitución de esa masa, los individuos que la constituyen pierden el principio de responsabilidad, que me parece a mí que es lo fundamental para la constitución del individuo y de la adquisición del principio de realidad por el individuo, ¿no? Entonces, por eso, esas masas dan lugar a, no sé, a determinados hechos que, no sé, se pueden, mirados a través del principio de responsabilidad, desde fuera de la masa, pueden ser tachados como, no sé, como sangrientos o, no sé, fuera de toda moral y tal. Pero yo creo que entonces esa masa nos podría ser considerada como un individuo, ¿no? Precisamente porque se ha perdido ese principio de responsabilidad y no sé, los hechos de esa masa pueden estar completamente fuera de toda moral, precisamente porque están fuera de ese principio, aunque a la hora de juzgar y analizar esos hechos haya que volver a adquirir el principio de realidad y responsabilidad y sean tachados o bien para una causa o para otra, sean valorados de una o de otra forma, pero que en sí mismo están completamente fuera de ese principio, y por eso, no sé, la constitución de las masas es un fenómeno bastante importante y que puede ilustrar mucho lo que es estar fuera del principio de la realidad. Luego, por otra parte también, mirado desde el propio individuo, la adquisición del principio de realidad o estar fuera de ese principio de realidad, yo creo que presupone una adquisición muy grande de ese principio de realidad para conseguir no estar fuera, porque eso es imposible, por supuesto, desde que con las mismas ideas se lucha contra ese principio, se da ahí una paradoja por la que un individuo quiere destrozarse desde dentro a sí mismo para precisamente estar fuera de ese principio, lo cual hace más angustiosa la lucha por estar fuera
está en un juego muy peligroso de, no sé, de tratar de destrozar su propia razón, pero no se consigue más que seguir fortaleciéndola. Aunque en ese espacio de esa lucha se crea como una especie de, no sé, de fisura por la que uno sabe que está fuera, ¿no? Pero que parece ser que sea imposible, no sé, constituirlo de forma racional o no sé. Eso era un poco lo que me gustaría que Agustín lo comentaría, porque, no sé, es un combate bastante fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que son un par de sugerencias muy interesantes. Espero que nos que deje tiempo para aprovecharlas. Sí. Pero como habíamos prometido, llegamos a nuestro otro oyente todavía. De acuerdo. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Quería contaros cómo en mi experiencia propia, las únicas agrupaciones fructíferas han sido las que han servido para hacer algo, digamos que de poca monta, a corto plazo, con poca gente y que nos interesaran de verdad a todos. Y quisiera ver si es posible algún tipo de asociación, o bien no, porque al final todas se acaban convirtiendo en masa, y también ver si es posible evitar esta conversión. Y bueno, por último, ante los problemas de la vida cotidiana, y recuerdo ahora la intervención de la última oyente del día pasado, que se desesperaba ante un suceso acaecido en el médico, creo, ¿qué actitud tomar? Pues las protestas individuales y colectivas hemos visto que solo sirven para sostener el orden, y por otro, pues cruzarse de brazos tampoco nos parece que fuera lo ideal. Nada más, muchas gracias. 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 Bueno, vamos entonces efectivamente a recoger, lamentando que no nos quede demasiado tiempo, a recoger estas sugerencias tan interesantes. Más teóricas las de nuestro oyente penúltimo y realmente interesantes y difíciles, por tanto, sobre la constitución de las masas, más bien que contrariando, poniéndole algunas pegas muy pertinentes a aquello que tan simplemente decíamos de que las masas están compuestas de individuos. Decía nuestro oyente penúltimo, si eso es cierto, sin embargo, llega un momento, lo mismo un momento en cuanto al aumento de volumen de la masa que en cuanto al tiempo, al ritmo temporal en que los acontecimientos se producen, llega un momento en que, en todo caso, parece como si el individuo se hubiera perdido en la masa. Él lo decía muy pertinentemente, hubiera perdido su responsabilidad, el sentido de su responsabilidad. Esto conviene aclararlo, porque efectivamente el fenómeno por el cual yo soy lo mismo que el Estado, la masa está compuesta de individuos y yo como elemento, como ente real, soy idéntico con la masa como conjunto, esto que dije tan simple, en efecto, da lugar a procesos de constitución complicados. Habría que decir que en los fenómenos de masa, volvemos a recordar las respuestas masivas de las masas hitlerianas, o una masa en el momento de linchamiento de un personaje especialmente odioso, o los movimientos de masas en un estadio que aplastan contra la dura verja a unos cuantos números de esa masa. Si vamos a recordarlos, tendríamos que decir que en efecto parece como si cada uno hubiera perdido su responsabilidad, pero lo que ha sucedido es que se ha trasladado. En efecto, en esos casos el proceso consiste en que la masa viene a comportarse literalmente como si fuera un individuo y como si ella fuera la encargada de ser responsable. Es ella la que tiene ya idea, la que reconoce, por ejemplo, como odioso al que hay que linchar, o como maravilloso y exultante lo que el líder le señala como camino hacia el futuro, o que siente el entusiasmo y la ira en esos movimientos de estadio, y lo siente como si fuera ella misma un alma. De manera que lo que hay es un traslado. La composición en esos casos llega a su grado extremo. Yo diría que en esos movimientos de masa es donde mejor
tal vez como en un espejo ampliador, se reconoce la barbarie de lo que cada individuo personalmente, con su responsabilidad individual, hace y piensa, que es justamente lo contrario de aquello que podría tal vez sentir o hacer la otra cosa que no es masa ni individuos a la que aludimos como pueblo. Tendríamos que volver otro día sobre los problemas teóricos de la constitución de masa. Estos últimos años algunos psicólogos, sociólogos, lingüistas se han ocupado de cómo efectivamente la suma de las voluntades y movimientos de individuos vienen a producir estructuras en las que ninguno de los individuos pensaba, como por ejemplo la voluntad de sacar el paraguas por si llueve puede llegar a producir una estructura determinada en las calles, o como por ejemplo el deseo de ver con la mayor proximidad y claridad a un saltimbanqui que está actuando en la plaza pública puede crear un anillo, una forma geométrica en la que desde luego ninguno de los participantes había pensado. Esto es un proceso que ellos llaman el proceso de la mano invisible, es decir, cómo se constituyen las colectividades por mano invisible. Sin embargo, he de decir que estos procesos de constitución de colectividades yo pienso que no se aplican exclusivamente a lo que estoy llamando masas y oponiéndolo a otras formas no computables, a pluralidades